palestinos. O podemos traficar con materias primas, provocando la caída del precio para desestabilizar a los gobiernos, por ejemplo. O podemos hacer devaluaciones monetarias que llevan a la ruina a un país antes de que se dé cuenta. Y amén, ya no digo más. Gracias. No, lo que nos ocurre es que cuando uno lo explica tan bien, pues con gusto nos quedaríamos, ¿verdad?, hasta bien entrada la tarde. Pero sí, vamos a escuchar a otro de nuestros invitados mientras se acomodan en la sala más compañeras. Sean bienvenidas. Vamos a continuar. Gracias. A diario, este ajedrez que es el mundo y su geopolítica se nos presenta, jóvenes, se nos presenta como un choque constante entre dos mundos, ¿verdad? A veces parece que estamos hablando de dos bloques de pensamiento en una constante fricción. ¿Es realmente el Islam un muro? ¿Es una amenaza para Europa, para Estados Unidos? Y ojo, ¿cómo nos ve Oriente a nosotros? Porque siempre nos planteamos las preguntas desde un prisma, desde un lado de la trinchera. Estas son preguntas que seguro tendrán una respuesta, respuestas que destilarán de la intervención del prestigioso, reconocido profesor de pensamiento islámico de la Universidad de Sevilla, don Emilio González Ferrín. Es su turno, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a organizadores, presentadores. ¿Se oye? ¿Retumba mucho? ¿Me alejo? ¿Mejor así? Me he quedado impresionado con la intervención de mi predecesor, porque nunca había visto una sala que cada vez tuviera más gente. Normalmente se suele producir lo contrario, en una charla la gente se va yendo. Hay una anécdota que contaba Ortega y Gasset, y es que en una conferencia que decía que la gente estaba un poco dormida a media tarde, empezó diciendo, esta charla va a ser muy larga, voy a estar leyendo. Lo digo porque si alguien se aburre y se va, que lo haga muy despacito para no despertar a los que se queden. Hoy se está produciendo todo lo contrario, cada vez hay más gente aquí. Espero no romper la dinámica. Bien, yo voy a hablar del pensamiento islámico. Soy profesor de pensamiento islámico y me gustaría dar un enfoque como historiador del pensamiento islámico y cómo estamos viendo lo que hoy día es el Islam. Mis compañeros de facultad, catedráticos de griego, de latín, siempre bromean conmigo diciéndome, pero el pensamiento islámico existe, es decir, o es pensamiento o es islámico, jugando a precisamente algo que decía Unamuno sobre el pensamiento navarro, que o era pensamiento o era navarro, pero era imposible que fueran las dos cosas a la vez, ¿no? El pensamiento islámico existe, es muy antiguo, tiene una trayectoria probablemente, yo diría que tan vieja como la historia de la humanidad, porque nosotros planteamos que nuestra historia empieza con la creación del mundo. Sin embargo, planteamos que la historia del Islam empieza en el año 622, año de la Égira, y por lo tanto yo leo cosas en los periódicos tan curiosas, al menos, como que, claro, el mundo árabe tiene mucha menos edad que nosotros, el mundo islámico tiene menos edad que nosotros, hay una cosa que llaman el renacimiento del Islam en torno al siglo XIX, por lo tanto, si ellos tienen el renacimiento en el siglo XIX, a ver cuándo llegan a la Ilustración. Hay un juego de la historia, como si la historia fuera una biología, que tiene que seguir exactamente unos parámetros que han seguido todos los que en el mundo han sido. Eso es una teoría que se asocia con Spengler. Spengler era un historiador que escribió un libro llamado La decadencia de Occidente y planteaba básicamente que el mundo entero va hacia Occidente. Por lo tanto, el que haya tenido alguna otra bifurcación diferente a lo que es la historia de Occidente, pues ocurriría con lo que ocurre con los monos en la historia del evolucionismo, que no sé por qué no se bajan de los árboles ya y empiezan a convertirse en homínidos, ¿no? La historia de la humanidad no es así. La historia de la humanidad la cuenta el que en ese momento está precisamente en la cima de algo que tiene que ver con lo que decía mi predecesor. El que escribe es el que tiene un éxito comercial, éxito económico, éxito mediático,
La historia del mundo en términos de migración, guerra, comercio es mucho más compleja de lo que nosotros vemos en los libros de historia. Lo que yo llamaría un historiador positivista es el que dice la historia del mundo es la historia de las fechas y de los grandes hombres, y entonces hay un esquema permanentemente unívoco. Esta es la historia de Portugal, esta es la historia de Andorra, y de ahí no nos podemos salir. La realidad es que la historia es completamente porosa, entonces las cosas se van mezclando. Por lo tanto, es muy difícil hacer una historia del Islam. Ahora bien, esa historia del Islam, puestos a hacerla en términos de yo hoy día soy musulmán y cuento todo lo anterior como si fuera mi historia, ¿tiene validez? Es decir, ¿el Islam existe como tal o es el Islam la suma de los musulmanes a lo largo de la historia? Bien, pues esas son las cosas sobre las que a mí me gustaría hablar hoy. Hay algo que sí me gusta a mí plantear, y son como 2 o 3 cosas que a mí me han ocurrido en mi vida que me han podido enfocar hacia una determinada forma de pensamiento. Una de ellas es que he trabajado bastante en organismos de mediación, y hay un organismo de mediación de cierto éxito que se llama CITPACS, fundado por 2 diplomáticos de reconocidísimo prestigio. Uno de ellos es Emilio Casinello y otro es Shlomo Ben-Ami, que fuera embajador de Israel en España. Los 2, avezados políticos, avezados diplomáticos, han creado en Toledo Fundación de Mediación Internacional llamada CITPACS, y estando con ellos en una mesa redonda en Costa Rica, con esta cosa de la Alianza de Civilizaciones que se creó, decía Emilio Casinello, es que es una cosa muy curiosa que antiguamente él, que es un señor mayor que lleva mucho tiempo en mediación de conflictos desde el punto de vista diplomático, decía, antiguamente la ONU hablaba de conflict resolution, es decir, resolución de conflictos, y ahora ya nadie emplea esa expresión sino conflict management, es decir, gestión de los conflictos. Ahora, en el lenguaje político, los conflictos son cosas que se producen, no que se tengan que apagar como fuegos, sino que están ahí, son como cosechas que tú puedes estar permanentemente gestionándola, y de ahí el concepto de management. Cuando uno piensa en la ONU, cuando uno piensa en los cascos azules y piensa dónde fueron los primeros cascos azules que se enviaron simultáneamente a unos conflictos en África y en la isla de Chipre, y uno ve lo que ocurre hoy día en la isla de Chipre, donde hay cascos azules desde antes de que yo naciera, y nací en el año 65, uno se da cuenta que cuando va a Chipre y el casco azul mira para otro lado, suenan tiros. Entonces uno piensa, ¿realmente el conflict management está funcionando? ¿Realmente las tiritas que estamos poniendo en los conflictos sirven para algo en situaciones en las que realmente lo que debería haber es una solución regional? Hablando, por ejemplo, sobre los conflictos entre Israel y el mundo árabe, precisamente esta gente, Emilio Casinello y Shlomo Ben-Ami, yo decía que una de las grandes soluciones a ese conflicto sería desinternacionalizarlo. Es decir, la idea es que un conflicto se internacionaliza, y al internacionalizarlo tiene una repercusión mundial, y de tal manera que uno está desayunando y le llega lo que está ocurriendo en Gaza y no le llega lo que está ocurriendo en Indonesia, pero porque el conflicto de Gaza está internacionalizado. Entonces, resulta que Israel, y aquí tengo que tomar partido porque a lo mejor conozco más, digamos, este conflicto que otros, Israel utiliza lo que en hebreo se llama la hasbará, que es una sobredimensión de información para generar que ese conflicto es uno de los grandes problemas que hay en el mundo. La realidad es que no es así. La realidad es que el verdadero problema lo tienen los chavales de Gaza, que están siendo permanentemente bombardeados, no tanto los 2 elementos involucrados en ese conflicto, puesto que llamar a ese conflicto guerra, por ejemplo, es una desmedida que tiene que ver precisamente con esa hasbará. Esa hasbará es empaquetar muy bien las noticias y decir, esto es una guerra. Cuando un chaval con 4 latas inventa un obús y nos lo tira a nosotros, lo vamos a llamar misil, pero cuando nosotros mandamos 4 misiles teledirigidos lo vamos a llamar respuesta mediada a un conflicto y tal cual. Por lo tanto, nosotros tenemos, como decía mi predecesor, que desconfiar permanentemente. Desconfiar permanentemente de la realidad significa que es que hoy día somos más mentirosos que hace 30 años, hace 300 años. Por lo tanto, yo como historiador tengo que decir y completar lo de antes diciendo, desconfiemos también de la historia, porque la historia es una narración. Si ahora mismo cayera aquí un volcán como en Pompeya y todos nos quedáramos petrificados y dentro de 300 años tuvieran que hacer la historia de España a través de algo en concreto y solo se encontraran los archivos de, pongamos, El País o, pongamos, el ABC, les aseguro que darían 2 historias completamente diferentes. Por lo tanto, a lo largo de la historia, resulta que los vestigios con que contamos los ha escrito alguien, y quien los ha escrito a lo largo de la historia tiene que ver
con un poder establecido permanentemente. Por lo tanto, el ejemplo que pongo de ABC o país no es tan cierto como si en ese final de nuestra historia lo único que quedará fueran los archivos del Boletín Oficial del Estado, por ejemplo, en el cual se está reflejando una postura determinada. Entonces uno dice, no, para entender la historia hay que acudir a los archivos. Bien, en los archivos hay una historia teledirigida por un poder. No, ¿podemos acudir a la literatura? Yo creo que sí, porque a lo mejor a través del Quijote se ve mejor lo que es el siglo XVII, finales del XVI, en esa España en permanente mutuación, que lo que en ese momento están diciendo los archivos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo recomiendo es complementarlo. Cuando uno vive algo desde dentro, los antropólogos lo llaman el punto de vista émic. No sé si conocen ustedes cuando esa gran antropóloga llamada Victoria Beckham vino a vivir a España y dijo que, y es un gran rasgo de antropología, y dijo que España olía a ajo. No sé si recuerdan aquella noticia. Dice, España huele a ajo. Y uno dice, no, por Dios, España no huele a ajo. Y bueno, a lo mejor es que estamos tan metidos en el ajo, y nunca mejor dicho, que ya ni siquiera lo olemos. Por lo tanto, hay una forma de interpretar un conflicto, una situación, un problema desde dentro, y se ve con una determinada percepción, pero es que a lo mejor uno pierde precisamente la perspectiva por estar demasiado dentro. Y ahora llega alguien desde fuera y lo está viendo de otra manera diferente. Bien, ese se llama el punto de vista ético, lo que viene desde fuera. La gente que llega a Marruecos y dice, Marruecos es un mundo de barbas, o la gente que llegaba a Pekín y decía, Pekín son bicicletas, pues hay muchas bicicletas, y hay gente que no lleva botones. Entonces dice, bueno, eso no explica la realidad pequinesa, pero sí la complementa. Bien, ¿cómo se aplica eso al transcurrir del tiempo, es decir, a la historia? Pues lo que yo estaba diciendo antes, complementar lo que nos dicen unos, lo que nos dicen otros, lo que nos dicen uno desde dentro y lo que nos dicen otros desde fuera. En ese sentido quiero hacer una broma que yo le hago siempre a mis alumnos cuando empiezo a hablar de terrorismo islámico, puesto que a mí me atañe que el Islam y su imagen contemporánea, resulta que donde venga Islam, si lo meto ahora mismo en Google, va a salir inmediatamente después terrorismo, no va a salir religión, va a salir terrorismo inmediatamente. ¿Por qué esa asociación? Pues decía yo, los grandes grupos terroristas que han surgido en el mundo islámico son, y voy a repetir mucho la palabra, grupos terroristas islámicos en países islámicos. Es decir, les digo a mis alumnos, los chinos, cuando van a un chino, dicen vamos a un restaurante. La comida china, en China, se llama comida, simplemente. Bien, pues el terrorismo islámico en países islámicos es simplemente terrorismo. Por lo tanto, ya podemos desideologizar lo que se está produciendo en un contexto determinado. Si un señor llamado Osama Bin Laden crea un grupo, primero de una manera, luego acaba llamándose Al-Qaeda, y resulta que el objetivo principal de este señor es acabar con el gobierno de Arabia Saudí, porque quiere imponer una república islámica verdadera y no esa especie de fantoches del petróleo y tal y cual, sin que yo esté tomando partido por uno y por otro, sino por lo que él decía de ellos, pues a lo mejor a eso no hay que llamar a terrorismo islámico, porque tan islámicos son los de un lado como los de otro. Es decir, a lo largo de la historia podemos hacer una serie de conflictos asociados a una palabra determinada o no. ¿Es la historia de la humanidad el conflicto entre el cristianismo y el islam? Radicalmente no. Ahora bien, si yo entro en Internet y veo las noticias de los últimos 30 años, ¿es la historia de la humanidad el conflicto del cristianismo y el islam? Radicalmente sí. Todos los domingos yo tengo una pelea ya abierta en mi casa, todos mis hermanos están contrarios, además eso ayuda mucho, el debate permanente en todos los domicilios españoles es uno de los grandes alimentos de debate que luego se tuitea, se escribe. Cuando yo planteo cualquier cosa sobre el Islam y ellos me dicen, pues anda que lo que ha hecho ese degollando, bueno, perfectamente. El que está degollando a la persona en tanto que yo soy grupo terrorista islámico y degüello a este periodista porque tal cual, ¿ese señor está representando el Islam? Sí, porque él dice que representa el Islam. Bien, entonces, ¿eso realmente es una representatividad? Si aparece en televisión un señor degollando al Islam, perdón, al Islam, ya me ha salido, degollando a una víctima, el pobre sin ninguna culpa ninguna, simplemente periodista o paseante, y a la vez yo puedo rastrear que 200 ulemas, es decir, entre comillas, obispos del Islam, han firmado una carta en los últimos 3-4 años diciendo que el que mate en nombre del Islam no solamente no es buen musulmán, sino que está en el infierno. ¿En qué medida puedo decir que uno es representativo de lo otro cuando lo otro realmente está representando a una mayoría, a un amplio espectro, etcétera, etcétera? Bien,
Cuando hace unos años en la Feria del Libro de Tánger me encontré con un libro escrito por Hatami, que fuera presidente de Irán, y el libro se llamaba Hiwar al-Hadarat, Diálogo de Culturas, y me pareció curioso que el hombre malo de Occidente, que era el presidente de Irán, hubiera escrito un libro que se llamaba Diálogo de Culturas. Me compré el libro, lo hojeé, y en el prólogo decía este hombre que Irán tenía que estar junto con España en lo que se estaba llamando la Alianza de Civilizaciones. Y yo decía, qué curioso que, claro, España y Turquía han creado alianzas de civilizaciones. Yo entiendo un poco de historia de Oriente Medio y comprendo que Turquía e Irán son rivales, son dos formas de ver el Islam. Oye, y resulta que Irán optaba a ese puesto que al final se lo llevó Turquía. Y este libro es una defensa de por qué Irán tiene que representar al Islam y por qué tiene que ser el interlocutor válido en un diálogo entre religiones. Entonces cogí mi libro, Hiwar al-Hadarat, escrito en árabe. Ojo, en Irán no se habla árabe, se habla persa, y este hombre lo había escrito en árabe precisamente para tener una mayor difusión en el Mediterráneo, y se lo llevé a mi editor. Le digo, oye, un libro escrito por el presidente de Irán sobre el diálogo de cultura, me parece que esto es interesante. Y dice, no veo yo, si se llamara Matar en nombre de Dios, entonces sería un poco más. ¿Por qué? Porque no es mediático el Islam bueno, no lo es en absoluto. Yo debo decir que hace 30 años que estoy visitando continuamente el mundo islámico, y la mayor parte de la gente que conozco no son terroristas. Es una cosa que imagino que sorprende a los interlocutores, pero cuando yo voy por la calle árabe resulta que la gente se enamora, compra el pan, va al colegio, pues se cabrea cuando le mojan con un charco. Es decir, no hay una biología islámica diferente de la biología cristiana, por mucho que nosotros pensemos. Pero es que hay algo más. Cuando alguien dice la historia del mundo de los últimos años, la historia de la violencia, la historia de la sangre, la historia de los conflictos ideológicos, resulta que piensa en el Islam y no piensa en el siglo XX, que fue la historia de la sangre europea y la sangre occidental. O sea, con un poco de barrido histórico tú dices, vamos a ver, señores, ¿aquí de qué estamos hablando? La historia, la gran historia universal de la infamia, que la llamaría Borges, durante el siglo XX es europea. No puede tener otro calificativo. Incluso su repercusión mundial tiene un corazón europeo. Por lo tanto, nosotros que estamos saliendo de un infierno, intentemos no generar mediáticamente conflictos que parece que están en otro sitio, porque el siglo XX no es el siglo de las Torres Gemelas, el siglo XX es el siglo de, como diría Todorov, de los campos totalitarios, de la gente que en Alemania y en la Unión Soviética estaba haciendo algo sistemáticamente para acabar con otros seres humanos. La cuestión es, ¿eso se hacía en nombre del cristianismo? No. ¿Eran cristianos? Sí, entonces debe ser muertos cristianos. No, pues señores, no tiene por qué, porque esa gente no representaba lo que yo entiendo que es el cristianismo. Bien, el terrorismo islámico no representa el Islam. En el Corán no hay una sola llamada a la guerra santa, ni una sola. Y yo les reto, como filólogo, a que me digan el pasaje del Corán en el que pone que hay que ir a la guerra. Y cuando me señalen muchos pasajes de que hay que ir a la guerra, les enseñaré el Corán en árabe a ver si esa palabra para guerra se puede traducir como yihad. Es decir, a ver si en el texto aparece la palabra yihad. A ver si en todo el Corán aparece la palabra yihad referida a guerra. Y a ver si las veces que aparece guerra no son exactamente el reflejo de la guerra en el Antiguo Testamento. Es decir, guerras de conquistas de pueblos en las que, como diría un colega mío británico que ha estudiado la guerra en el Corán, probablemente están implicados unas 300, 400 personas en todos esos conflictos y son siempre por problemas de aguas, de comercio y tal y cual en la península arábiga, porque el Corán refleja el espíritu de su tiempo. Por lo tanto, ya les digo que el fundamento del terrorismo islámico, de la guerra en nombre del Islam, no está en el Corán. ¿Dónde está ese fundamento, por lo tanto? Bien, pues, puesto que son un pueblo muy tradicional, debe estar desde siempre. Bueno, pero lo principal de una tradición es no romper una cadena de transmisión. Es decir, en el judaísmo y en el Islam hay unos sistemas de interpretación cultural que se basan en el isnad, en la cadena. Es decir, yo he estudiado con fulano, que estudió con mengano, entonces la forma de establecer una tradición es que tengo que establecer una cadena hasta el pasado. Realmente lo que ocurre hoy en el Islam, es decir, la violencia que se está produciendo en nombre de la religión, ¿eso es una tradición? Sí, porque son musulmanes y es el... Bueno, pero ¿y esa cadena hasta dónde remonta? No, por supuesto, yo tengo un libro que se llama España contra el Islam, desde el Corán a Osama Bin Laden. Perfecto, pues ese libro, pues,
la persona es libre de fumar y beber lo que quiera y escribir lo que le dé la gana. Ahora, la cuestión es, ¿eso refleja realmente una continuidad histórica? ¿Realmente el malo moro es muy antiguo? ¿O hemos estado durante 60 años en Occidente diciendo el malo rojo y acabamos de sustituir al rojo por el moro? Porque la internacionalización del malo sí que es algo muy contemporáneo. Es decir, a partir de Yalta, el malo ya no es de un territorio. Históricamente el malo era el persa, históricamente era el francés, el inglés, pero a partir de Yalta el malo es el rojo. Ah, no, es la Unión Soviética. Ya, bueno, pero tú puedes venir de un país de Latinoamérica o de un país de Europa Central o un país del sudeste asiático que está en la órbita ideológica. Es decir, la ideologización del mal la hemos creado precisamente en la Guerra Fría y hemos traspolado exactamente la internacionalización del mal al concepto del Islam. Por el hecho de ser contemporáneo, un chaval de 15 años marroquí y un chaval de 15 años sueco se parecen más entre sí que cualquiera de ellos con su padre. Es decir, lo que a mí me afronta, lo que a mí me hace afrontar el mundo es mi edad. Yo estoy más en contra de lo heredado que de lo que encuentro enfrente. Sin embargo, se me hace ver que yo pertenezco a lo heredado y a no lo que tengo enfrente. Es decir, los conflictos se verticalizan y no se horizontalizan. La persona que vive en Gaza tiene un problema directo con su vecino, sin embargo piensa que su esencia es islámica. Bien, yo estudié, le decía al obispo que yo estudié árabe hace 30 y pico años con un misionero en el Instituto de Bellas Letras Árabes de Túnez, los Padres Blancos, y nosotros estudiábamos con un profesor palestino que se llamaba Youssef Zaatar, que era el tío más golfo, más rojo, políticamente más juerguista del mundo, musulmán, pero en ningún caso se decía que el palestino fuera musulmán. La idea de la asociación palestino igual musulmán es muy contemporánea, uno de los grandes éxitos, por cierto, de la política exterior mediática israelí, decir que luchan no contra Palestina, sino contra Hamás, es decir, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que es lo que significa Hamás, son siglas, Movimiento de Resistencia Islámica. Bien, pero esa no es la Palestina que yo conocí. La Palestina que yo conocí era la sociedad más escolarizada y más, en términos de universidad, del mundo árabe. La Palestina que yo conocí era 50% cristiana y el otro 50% musulmana. ¿Dónde está esa Palestina? Ha desaparecido. Por lo tanto, Palestina ya ha dejado de ser una zona de la tierra y se ha convertido en simplemente un brote más de un conflicto universal que es la lucha contra el Islam. Bien, yo no quiero abarcar mucho más, de hecho no quiero extenderme mucho más, abarcar sí me gustaría. Lo que sí quería hacerles ver es que la mayor parte del mundo, la mayor parte de las veces es buena. Es decir, habrá mentes malas. Yo creo que hay personas que hacen cosas buenas y malas y deciden hacer cosas buenas y deciden hacer cosas malas. No creo que haya personas esencialmente buenas y esencialmente malas. Hasta el malo más malo a lo mejor le da un beso a su hijo, por lo tanto tiene rasgos de bondad, ¿no? Bien, pues en ese mundo de complejidad de conflictos, ahora tengo que hablar de mi novela, lo siento, porque acabo de presentar una novela que se llama Los Puentes de Verona, no es para que la compren, puedo regalarles el PDF en cualquier momento, pero lo que yo planteo en esa novela es que nosotros tenemos que tender puentes permanentemente. El ser humano puede o tender un puente o cortarlo. Toda actividad hacia los demás es o tender el puente o cortarlo. Yo puedo intentar ser comunicativo o intentar no serlo. Bien, pues la mayor parte del mundo, la mayor parte del tiempo es buena. Y la mayor parte de la gente que vive en el espacio islámico es musulmana. Por lo tanto, y siento ser tan mal matemático, la mayor parte de la gente, la mayor parte del tiempo en el mundo islámico es buena. Muchísimas gracias. Bueno, espero que estéis comprobando cómo ha merecido la pena el madrugón y el viaje hasta Sevilla en algunos casos para estar esta mañana con Prodean y con Antares. Vamos a dejar ahora la universidad, aunque estos profesores estén muy con los pies en la tierra, como estáis comprobando, pero vamos a salir a la calle, vamos a pisar las aceras, que es justo lo que hizo nuestro siguiente invitado el 25 de septiembre del año 2012. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día fue una jornada bastante conflictiva, muy conflictiva, de enfrentamientos en Madrid, con altercados con la policía en las inmediaciones del Congreso, unos enfrentamientos que se trasladaron después
a la cercana estación de cercanías de Atocha. Él estaba allí, y no solo para vivirlo en primera persona, sino portando su cámara, con lo cual estaba allí para contarlo. Y esa vocación de servicio público le ha granjeado el prestigiosísimo Premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital que concede el diario El País. Pero, como a este periodista madrileño se le queda un poco chico España, no ha dudado, o a pesar de la duda, ha viajado en los últimos meses a la Franja de Gaza para retratar y narrar el conflicto con Israel. Vamos a ver qué le sugiere el título de esta jornada, Conflictos por recursos, a mi colega Juan Ramón Robles. Bienvenido, Juan Ramón. Gracias. Lo primero es daros las gracias por estar aquí, ¿vale? Y lo segundo, quiero que escuchéis una cosa y si me ponen la primera foto. Joder, soy de viernes. Yo creo que nos queda un poco claro qué es lo que ha pasado durante 50 días en la Franja de Gaza este verano. Eso pasa todos los días. Y eso te podía pasar a 20 metros, o te podía pasar, lo podías oír a lo lejos, o te podía pasar al lado. Eso es lo que ha estado viviendo un ciudadano medio en la Franja de Gaza. Y eso es lo mínimo, escuchar las detonaciones. Y pues bien. Esta fotografía está tomada desde la ventana de mi hotel. Y lo que habéis escuchado está grabado desde la ventana de mi hotel. Es decir, no sé si os dais cuenta, o sea, de lo que eso implica. Incluso Israel, habiendo dicho que no iba a bombardear ciertos hoteles, que iba a respetar a la prensa que estaba en esos hoteles, estaba bombardeando al lado. Estaba disparando y además veíamos dónde estaba disparando. Decíamos, ¿quién habría ahí para que estén tirando misiles y además continúen tirando misiles constantemente en el mismo sitio? Te da mucho que pensar. Pasa la fotografía. En general, todo lo que ha venido sucediendo este verano, como podéis observar, ha sido una destrucción sistemática de todo lo que es la Franja de Gaza. No queda tan claro que Israel haya querido enfrentarse a una banda como puede ser, a un grupo como puede ser Hamas o Al-Aqsa y que haya querido destruirlo, sino plantea muchas dudas, dado el grado de destrucción que podemos ver en cada rincón de la Franja de Gaza. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Israel? Ahora mismo la población de la Franja de Gaza es de 1.800.000 personas. De ese 1.800.000 personas se estima que unas 300.000 van a necesitar ayuda psicológica. Y se estima que prácticamente todo el mundo en la Franja de Gaza ha perdido un familiar en estos 50 días. Por lo menos un familiar o un amigo. Son historias muy duras las que hay detrás de todo este conflicto. No es que hayamos bombardeado 50 días, es una situación en la que todos los días de tu vida viviendo en este lugar sabes que puede ocurrirle algo a un familiar tuyo o te puede pasar algo a ti. Porque no es sencillamente que se bombardee porque atacan no, es que tú entras en la Franja de Gaza y desde el momento en el que pones el primer pie dentro estás escuchando un dron que te está vigilando. Tú vas por las calles de la ciudad y tú escuchas un dron que te va persiguiendo, que está viendo dónde vas, te está viendo lo que haces. Es un condicionamiento psicológico muy fuerte y que machaca a cualquier persona. Yo he estado un tiempo relativamente corto, yo he estado medio mes allí en la Franja de Gaza y es duro. Imagínate si, más que de visita, porque entre comillas lo que estás es de visita, vives allí, toda tu familia vive allí,
tú vives allí y no tienes ningún lugar al que ir. Porque claro, no puedes salir de la Franja de Gaza, porque hay un muro alrededor de la Franja de Gaza, hay una frontera que gestiona Israel, que además lo llaman frontera, tal cual. No se reconoce Palestina, no se reconoce la Franja de Gaza, ningún territorio como país de Palestina, y sin embargo tienen una frontera, tienen una delimitación, y Israel insiste, y cuando tú vas a pasar a la Franja de Gaza te ponen un sello en el pasaporte de que sales de Israel y entras a la Franja de Gaza, y cuando vuelves también te lo ponen tu sello, y sin embargo no hay un reconocimiento de todo esto. Todo esto es para que entendamos la situación en la que nos movemos. Una violación sistemática de derechos humanos. Sistemática. No hay otra forma de decirlo. Tú cuando pasa fotografía, tú te encuentras una población que normaliza la guerra. Lleva tanto tiempo viviendo en una situación en la que un día sí, otro también, le están bombardeando, están atacando a sus familiares. De repente, una bomba que no ha estallado se la encuentran en la calle. ¿Están muy preocupados en esta fotografía estos dos? Aparentemente no, ¿verdad? Aparentemente. Pero es que no estén preocupados, es que han normalizado el estado de guerra. Cuando un país o un territorio normaliza un estado, un conflicto, y lo interioriza como un día a día, eso es muy duro y eso es muy preocupante, porque ahí es cuando vienen los problemas gordos. Porque ya no se... Hay gente, o sea, se sigue buscando conflictos, se lucha de conflictos, pero no se deja de creer en la resolución de conflictos.